There were tears that first Christmas too. The loud wailing and heaving kind, the deep groaning and grieving kind. Voices heard in Ramah, lamentation and bitter weeping, Rachel grieving, refusing to be comforted, for her children are no more. A collective cry that filled Bethlehem with despair. Oh, how could Jesus be there, too? How could such pain exist at the same time, in the same town? How could this overwhelming grief leave any room left over for joy? How could their sorrow not overshadow this bright hope for tomorrow? How could lament live alongside love? But it did, and it does. Así igual, tus gritos no son una contradicción a la venida del Cristo. Tus temores no son una afrenta a la fidelidad del Padre. Tus lágrimas no deben robarte tu confianza. Esta Navidad tienes permiso para tener un corazón roto. Estás bienvenido a llorar y lamentar. Tienes permiso para lamentar tus pérdidas. Tu tristeza está segura en las manos del Salvador. El dolor es una certeza en este mundo quebrantado, pero el gozo es un regalo de un muy buen dador. Que Él te dé esta Navidad gracia en el desierto, alegría por tristeza, gozo para tu duelo, una esperanza brillante para mañana. Como dijera nuestro pastor, esta es la tercera semana que estamos compartiendo sobre el adviento o la venida o llegada de Jesús, esta época navideña. Estamos usando estas velas en representación de 4 cosas que vino Jesús a traernos con su llegada. La primera vela representa esperanza. Y podemos ver en Primera de Pedro 1:3, donde dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La segunda vela representa paz. Y Jesús nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y la tercera vela que está encendida es la que vamos a estar compartiendo algunos pensamientos con ustedes hoy. Esa vela representa gozo. El gozo que solo podemos alcanzar a través de Jesús. Acabamos de leer un poema que habla del gozo, aunque quizás cuando usted estaba escuchando usted no encontró gozo en esas palabras. Y nosotros vamos a continuar con ese poema en algunos minutos, pero antes de llegar ahí, yo quiero hablar sobre lo que representa el gozo. Porque nosotros a veces podemos confundir alegría y chiste y tener un sentido de humor con gozo, y son cosas muy distintas. Y nosotros en las últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre el libro de Hebreos. Y en el libro de Hebreos nosotros vemos un contraste entre lo que había en el pasado, Antiguo Testamento podemos decir, y lo que Cristo vino a hacer ahora en el Nuevo Testamento.
Y están demostrando ahí el escritor de Hebreos en que había insuficiencia en la pasada manera de hacer las cosas que Cristo vino a completar y que Cristo vino a cumplir. En las lecciones, nuestro pastor nos explicó que Cristo es la culminación o el cumplimiento de la ley hebrea. Y entonces yo quiero también seguir ese hilo y hacer un contraste entre lo que nosotros vemos de gozo en el Antiguo Testamento y lo que Cristo vino a hacer con su llegada. ¿Me siguen? Gozo en el Antiguo Testamento. En hebreo, el idioma del Antiguo Testamento, gozo aparece más de 100 veces con unas 15 variantes, la palabra gozo. Según un artículo que encontré en una página de internet, Words of Faith, Hope, Love, publicado en diciembre del 2019. 100 palabras para gozo en hebreo con unas 15 variantes. Así que hay un sinnúmero de palabras que representan o que son, describen gozo. Pero es importante notar que en estas variantes y en estas palabras de gozo en el Antiguo Testamento, mayormente tenían que ver con eventos que le sucedían a las personas que producían esa reacción. O sea, que el gozo que se describe era circunstancial. Vamos a ver algunos ejemplos. En Éxodo capítulo 15 nos relata la historia de cuando Dios libró finalmente al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, y destruyó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Cuando cruzaron al otro lado y se vieron a salvo y se dieron cuenta al pueblo de Israel de que estaban a salvo y que el Faraón y su ejército estaban destruidos, ¿qué hicieron? Moisés cantó una canción que nuestro pastor se ha inspirado y le puso un ritmo caribeño que a mí me encanta, ¿verdad? Este es mi Dios, Jehová mi fortaleza y mi cántico. Y Moisés cantó esta canción, se la dedicó a Dios por todo lo que Dios había hecho por ellos. Y María, la cuñada de Moisés, agarró un pandero y agarró a las mujeres. ¿Y qué empezaron a hacer? Vamos a bailar, vamos a danzar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban contentas, estaban gozosos. ¿Por qué? Porque Dios los había librado de la mano de Faraón. Primera de Samuel 18:6 dice que cuando David volvió de derrotar a Goliat y llegó a la ciudad, las mujeres las mujeres como que le gusta la fiesta, ¿verdad? Al menos en el Antiguo Testamento. Yo no digo las de aquí, pero las del Antiguo Testamento como que, porque María agarró pandero, empezó a danzar, y ahora cuando llega David, después de derrotar a Goliat, dice que también las mujeres salieron al medio de la ciudad con danza y a cantar cántico alegre. ¿Por qué? Porque Dios los había librado de los filisteos a través de la mano de David. Primera Samuel 2:1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensancha sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. ¿De qué está hablando Ana ahí? ¿Recordamos a quién es Ana? La mamá de Samuel. Pero Ana no podía tener hijos. Y Ana lloró amargamente en la presencia de Dios, de tal manera que el sacerdote le dice, digiere tu vino, estás borracha, mujer. Y ella dice, no, es que estoy angustiada porque no tengo hijo y me desprecia porque yo no tengo hijo. Y él le dijo, pues
conforme a tu petición, se te haga. Y Dios le dio Samuel, uno de los profetas más reconocidos en la historia hebrea, a esta mujer. Ella cantó y le oró a Dios con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque Dios le contestó su oración. Nehemías 12:43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, aquí estamos otra vez las mujeres, se alegraron también las mujeres y los niños, y el alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. El Señor está regresando a su pueblo del cautiverio. Han construido el muro y están dedicando el muro a Jehová. Y están gozosos y alegres, y los niños y las mujeres. Y dice que el alboroto se escucha hasta las partes más lejas, las más lejanas. ¿Por qué? Porque hay gozo y hay regocijo. Pero sigue siendo circunstancial. Sigue siendo circunstancial. Proverbios 5:18 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hay alegría en compañía, ¿verdad que sí? Hay alegría cuando te juntas con la persona que tú sabes que Dios los ligó desde antes que nacieron. Hay alegría en eso. Proverbio 23:24 dice: mucho se alegra el padre del justo, y el que engendra sabio gozará con él. Los padres, ¿cómo no nos alegramos los padres con nuestros hijos? Aun cuando hacen travesuras. Y hoy que me tocaba predicar, ¿verdad? Mateo y Daniel se levantaron con mucho amor. Se levantaron con mucho gozo. Y ya usted sabe, con calma, con tranquilidad, por favor, arréglense, vístanse. Y hoy va a ser el día que van a conocer a su papá si no se están quietos. Pero nosotros nos alegramos en nuestros hijos. Y cuando los vemos aquí sentados y los vemos compartiendo en su clase y los vemos ya, Mateo va a estar yendo a la noche de jóvenes porque él es un grande ahora. Entonces yo me alegro con mis hijos y que son buenos. Y aunque Mateo nos dice, pero los hermanos no están supuestos a pelear, eso es normal, ¿no? Yo le dije, sí, es normal. Es normal, pero es normal que suceda naturalmente, tú sabes, en situaciones y en ocasiones. No que tú lo provoques todos los días. Eso no es normal. Pero todas las cosas que acabamos de describir en el Antiguo Testamento hablan de gozo, hablan de alegría, de un regocijo que hay en estas personas. Pero todos son sentimientos basados en circunstancias. En todo esto se ve. Y eso es el hilo que corre durante todo el Antiguo Testamento. Es basado en circunstancias vividas, respuestas a oraciones. Cuando Dios hace algo por mí, yo me regocijo. Cuando las cosas me van como yo pienso, yo me regocijo. Cuando el enemigo está derrotado, yo me regocijo. Ahora, ese tipo de gozo no perdura. Ese tipo de gozo no es el gozo que trasciende las circunstancias. ¿Recuerdan a María o Miriam? Algunas versiones dicen Miriam, la cuñada de Moisés, que cuando salieron del Mar Rojo estaba brincando y danzando. Al poco tiempo, ¿qué andaba haciendo?
murmurando de Moisés. Y Dios tuvo que hablar con Moisés y Moisés rogarle a Dios que no matara a Miriam, a María. ¿Por qué? Porque el gozo que había era un gozo temporal. No era el gozo que nos da Jesús. Ahora vayamos al Nuevo Testamento. El gozo mencionado en el Nuevo Testamento es mayormente relacionado con la obra salvífica de Jesús. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, vuestro gozo se ha hecho completo. ¿Qué quiere decir eso? Que al gozo le faltaba algo. Que al gozo que ellos estaban experimentando, de que venía de las tradiciones, que venía del Antiguo Testamento, le faltaba algo, porque era circunstancial. Era cuando las cosas me van bien, era cuando todo está a mi favor, era cuando Dios me libra. Y está bien, Dios libra y eso es bueno. Pero si la respuesta de Dios se tarda, entonces ¿qué? ¿No tengo gozo? Así era en el Antiguo Testamento. Y Cristo dice, no. Yo vengo a darles mi gozo, para que su gozo esté completo. Mi gozo hace que su gozo se complete, no le falte nada. Cristo vino a completar, a dar culminación a todas esas cosas que en el Antiguo Testamento no se podían cumplir porque ese sistema era insuficiente. Ahora, según la concordancia Strong, la palabra, no sé si la voy a decir bien, la palabra kara, es la palabra griega para gozo más prevalente en el Nuevo Testamento. Esta palabra está directamente relacionada con otras dos palabras. Cairo, no Cairo es tiempo, pero Cairo, que quiere decir regocijo, y es, que quiere decir gracia. Entonces, si nosotros juntamos esas tres palabras que están bien relacionadas, podemos encontrar que el gozo mencionado en el Nuevo Testamento es un regocijo por gracia. Un regocijo que viene a través de la gracia que nosotros recibimos de nuestro Señor Jesucristo. El diccionario Lexham dice que gozo está estrechamente relacionado con alegría, estrechamente relacionado, pero que no es un sentimiento, sino un estado de ser o un estado de mente. No de mente, sino de mente. ¿Ok? Un estado de mente. El gozo que Cristo vino a dar no era un gozo basado en sentimientos. Porque Cristo sabía que nosotros, al servirle a Él, íbamos a enfrentar situaciones desagradables en este mundo. Y que el gozo que nosotros necesitamos en nuestro ser no era un gozo que se dejaba llevar por las corrientes, ni por los sentimientos, ni por lo que me está pasando. El gozo que el Señor vino a darnos es un gozo que trasciende los sentimientos. El diccionario Lexham dice que también es una decisión. Es una decisión. Yo decido que yo voy a vivir gozosamente mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque yo decido aceptar los regalos de paz, de esperanza, de gozo. Y el que viene no lo voy a decir para que venga la próxima semana. Yo decido aceptar eso y cuando yo lo acepto, entonces esa decisión hace que el gozo se manifieste en mi vida. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Si, ese siempre
Es con S mayúscula. Eso es un siempre de no importando la situación que tú estés pasando, tiene que haber gozo en tu corazón. No importando por dónde esté tu familia pasando, tus hijos, tu esposa, perdiste el trabajo, perdiste un ser querido. No importa qué cosa te esté sucediendo en tu vida, ese siempre tiene que llevar el gozo amarrado. ¿Ok? Nosotros tenemos que ocuparnos, Pablo nos dice, tenemos que ocuparnos de estar gozosos. De estar gozosos. Y eso es diferente a estar alegre. Eso es diferente. Uno puede ver a una persona que es contenta y siempre tiene una sonrisa y todo. Ok, está bien. Esa persona está alegre. Pero cuando el mundo se le vuelve al revés, esa persona viene con la misma sonrisa, con el mismo gozo, con la misma alegría que tenía antes, porque si no, entonces el gozo no se está manifestando ahí. Y no estamos hablando de dolor o de sufrimiento de alguna situación humana, sino que aún en medio de esas circunstancias, Dios nos da gozo, porque el gozo no tiene que ver nada con circunstancias. El gozo del Señor, de hecho, el gozo verdadero se manifiesta con el dolor, con la angustia y con la pena. Van de mano en mano. Era lo que estábamos leyendo en el poema. ¿No se dieron cuenta? Que donde había esperanza, donde estaba ese gozo de la venida de Jesús, a la misma vez había muerte. A la misma vez. Vayamos a verlo. Capítulo 2 de Mateo, versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo los magos, ¿verdad? Ellos tuvieron alegría. ¿Por qué? Porque sabían que el rey de los judíos estaba por nacer. Pero más adelante, Mateo 2, 16 al 18 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Jesús llega trayendo gozo, llega trayendo esperanza y paz. Y esa llegada provoca la matanza de un montón de niños de menor de 2 años. Ahora, ¿podemos descifrar esto? Porque yo estoy predicando, pero yo todavía no lo he descifrado. El gozo que venía al mundo venía juntamente con la amargura, la pérdida, el dolor, el sufrimiento. Y no es la primera vez que sucede. El Salvador del pueblo de Israel en Egipto nació y durante su nacimiento estaban matando a todos los niños de Israel. Y su mamá lo envolvió bien porque lo vio hermoso de buen parecer y lo metió en el río. Pero a los otros niños lo estaban tirando al río a matarlos. El dolor y el gozo van de mano en mano. Porque el verdadero gozo solo se puede demostrar cuando las cosas están al revés. Dice, entonces se cumplió
lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Saben algo interesante de Ramá? Fue donde estaba Ana cuando ella oró por su hijo y Dios le respondió. Ramá también fue donde los israelitas fueron reunidos por los babilónicos para llevarlos al cautiverio. Y ahora nos dice que hay grande lamentación porque los niños han perecido. El gozo del Señor se demuestra en nuestras vidas cuando estamos pasando por angustia, por dolor, por aflicción. Pero tenemos una esperanza. Nehemías 8:10 dice, el gozo de Jehová es mi fuerza. El gozo de Jehová es mi fuerza. Usted quiere que yo le dé, yo le voy a dar 2 ejemplos que acabamos de vivir de lo que es ver este gozo. Ya no voy a poder hacerlo sin llorar y va a decir que lo iba a tratar de hacer sin llorar, pero no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Gabriel Forti y yo tenemos una bastante buena amistad. Trabajamos juntos para los hombres en el distrito y somos más que amigos, somos hermanos. Y escuchar a Gabriel pararse aquí, después de haber perdido a su papá, escuchar la voz de su papá que decía, papito, no botar una lágrima cuando todos nosotros estábamos llorando y decir las palabras, I am good. I am good. No porque no le importaba a su papá, no porque no tenía relación con él. Gabriel se la pasaba cuidando a su papá en todo momento. En todo momento, en toda situación, Gabriel estaba ahí, todo el tiempo. Pero el gozo del Señor era la fuerza de Gabriel. Y él pudo demostrar en el momento más difícil de su vida que él tenía gozo, esperanza y paz. Porque van todas juntas. This is not a pick and choose. This is not a buffet. Que tú escoges lo que... Todas vienen juntas. Si tú aceptas a Jesús, todas vienen juntas. La hermana Ángela. Ángela recibe a todo el mundo con un abrazo, una sonrisa, un calor y un amor que se siente y uno sabe que eso viene de lo profundo de su corazón. Durante este tiempo, Ángela todavía me abraza con el mismo amor. Ángela todavía me sonríe con la misma sonrisa. Y Ángela tiene la misma compostura que ella tuvo antes de la pérdida, la tiene ahora. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová es su fortaleza y es su fuerza. Es bien difícil pensar en esto. Es bien difícil pensar en esto porque nosotros pensamos que gozo es alegría y baile y brincos y todo ese asunto. Pero gozo es tener en su corazón esa certeza de que no importa qué dificultad yo enfrente,
Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Tal vez usted no ha perdido un ser querido en este tiempo o recientemente, pero quizá usted perdió otra cosa. Quizá yo perdí mi trabajo por algunas semanas y gloria a Dios ya tengo otro. El Señor es bueno, pero quizá perdió su trabajo. Quizá no perdió a alguien recientemente, pero durante esta época navideña usted perdió un ser querido y cada vez que llega el año le recuerda a esa persona y causa tristeza y causa lágrimas y causa llanto y angustia y todas esas cosas. ¿Saben qué? Usted tiene todo el permiso y la libertad de pasar por todos esos sentimientos porque somos humanos. Ahora, la diferencia es que esos sentimientos en usted no provocarán desesperación porque usted tiene el gozo del Señor, que es su fuerza. El gozo del Señor. Así que si usted tiene que llorar, si esta va a ser la primera Navidad que usted pasa sin un ser querido, llore. Llore. Pero confíe en Dios. Ponga su ser en las manos del Señor, que da paz, esperanza y da gozo. Pablo nos dice, 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Otra contradicción. Hay muchas contradicciones aquí, ¿verdad? El gozo viene con la angustia y con el sufrimiento y la fuerza viene con la debilidad. Pero ¿saben por qué? Porque el gozo está arraigado a Jesús. La fuerza en mi debilidad está arraigada en Jesús. Mi esperanza está arraigada en Jesús. Mi paz está arraigada en Jesús. Por eso es la contradicción, porque si yo lo trato de hacer como humano, voy a fracasar todas las veces. Pero si yo dejo que Él se perfeccione en mi debilidad, entonces el gozo se brota aunque yo esté sufriendo. Tengamos gozo en esta época navideña. Tengamos gozo en nuestro ser. Tengamos gozo. Y no dejemos que ninguna cosa que suceda a nuestro alrededor nos robe estos regalos que el Señor nos ha dado. Pongámonos de pie, por favor.